Hola chicos, nuevamente somos Academia Liceo, tu mejor opción, y hoy te traemos un resumen de sistema endocrino. Y no te olvides, yo soy el profesor Tineo, ¿ya? Y estamos en anatomía. Sistema endocrino es un tema muy bonito, ¿ya? Y cuando hablamos de sistema endocrino, si es un sistema, obviamente va a estar formado por órganos, ¿verdad? Es un conjunto de órganos, como siempre lo hemos hablado. Pero en este caso, estos órganos, ¿qué son? Glándulas. Entonces, ¿qué sería el sistema endocrino? Un conjunto de glándulas. Profe, ¿qué son las glándulas? Son órganos que producen hormonas. ¿Qué producen? Producen hormonas. Allá. ¿Y qué son las hormonas? Son mensajeros químicos. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo así que mensajeros químicos? Mira, a ver, ¿cómo crees que el cerebro se comunica con el riñón? ¿Le da una llamada? ¿Le envía un mensaje de WhatsApp? Obviamente que no. Lo que va a hacer es le va a enviar una hormona. Por ejemplo, si el cuerpo nota que la presión arterial está cayendo, ¿no? O quizás hay mucha osmolaridad o mucha sal en la sangre. Entonces lo que va a enviar es una hormona llamada ADH. Entonces esa hormona va a ir nadando por la sangre y va a llegar al riñón y le va a decir, señor riñón, la sangre está muy concentrada, tenemos que retener agua. Entonces el riñón lo que va a hacer es que va a disminuir el volumen de orina y va a retener agua en la sangre. Entonces de esa manera es como el cuerpo se comunica a través de mensajeros químicos. ¿Quiénes son esos mensajeros químicos? Esos mensajeros químicos se llaman hormonas. ¿Cómo se llaman los mensajeros químicos? Hormonas, se llaman hormonas. Entonces no lo olvidemos, ¿ya? ¿Qué son las hormonas? Son mensajeros químicos. Ya, ahora acá tenemos, por ejemplo, tenemos la glándula, ¿ya? Acá te vamos a tener a la glándula, una glándula cualquiera. ¿Qué va a enviar? El mensajero, ¿no? Va a ir el mensajero. ¿Quién es el mensajero? La hormona. ¿Y dónde va a actuar ese mensajero? En un órgano. ¿Cómo le llamamos el órgano donde actúa ese mensajero? Órgano diana. ¿Cómo se llama el órgano donde actúa la hormona? Se llama órgano diana. Por ejemplo, en el caso de que el cerebro le envía una señal al riñón, ¿quién sería el órgano diana? El riñón, o sea, donde la hormona hace el efecto. A eso le llamamos órgano diana. ¿Ya? Entonces, en el sistema endocrino vamos a tener jerarquía de glándulas, ¿no? El quien dirige, por eso algunos lo llaman sistema neuroendocrino, porque el que dirige todo es el sistema nervioso. Y aquí, ¿a quién tenemos? Tenemos al hipotálamo. ¿A quién lo tenemos? Al hipotálamo, ¿no? El hipotálamo es esta zona de acá, ¿no? Todo esto va a ser que el hipotálamo, ¿ya? Entonces vamos a tener al hipotálamo. El hipotálamo, chicos, es el sensor del cuerpo. Detecta los cambios de temperatura, detecta los cambios de osmolaridad y te provoca sed. Detecta un montón de variaciones que puede haber en el cuerpo, ¿no? Y los trata de regular mediante procesos hormonales. Entonces ahí vemos al hipotálamo. Entonces este hipotálamo ya va a producir dos hormonas especialmente, ya a través de sus núcleos, a través del núcleo supraóptico, ya, y a través del núcleo paraventricular. Entonces va a producir la hormona ADH y va a producir la hormona oxitocina. Entonces, ¿qué hormonas produce el hipotálamo o sintetiza? La ADH o vasopresina y la oxitocina, ¿no? Ya esas hormonas, el hipotálamo los va a enviar ¿a dónde? A la hipófisis, y ahí los va a almacenar. Acá, ¿qué pasa? Se almacenan. ¿Qué pasa acá? Se almacenan. Entonces se van a almacenar acá. ¿Dónde? En la hipófisis. Entonces el hipotálamo sintetiza la ADH, sintetiza la oxitocina, ya, y ahí se almacena, ¿no? Ahí se almacena. Ya está. Entonces acá vemos también a la hipófisis. Profe, ¿cuál es la hipófisis?
Entonces no te olvides que el hipotálamo es el jefe. ¿Qué es el hipotálamo? Sería el jefe, ¿no? Si se hace una obra, él es el jefe, ¿no? El que manda todo. ¿Ya? ¿Y quién sería el capataz? El que recibe las órdenes, pero también tiene orden. El capataz vendría a ser ¿quién? La hipófisis. ¿Cómo se llama esto? Glándula hipófisis. ¿Qué sería la hipófisis? El capataz. Ya, entonces la hipófisis es el capataz. ¿Cómo le llaman a la hipófisis? También le dicen pituitaria. ¿Cómo, profesor? Pituitaria también le llaman, ¿ya? Entonces la hipófisis, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser el capataz, ¿no? ¿Qué es? El capataz. Entonces, ¿qué hace un capataz? Recibe las órdenes y también dirige, ¿no? Obviamente, a cargo de la hipófisis están un montón de glándulas. Mira, a ver, acá tenemos a la glándula tiroides, que recibe órdenes, ¿de quién? Recibe órdenes de la glándula hipófisis. ¿Quién más está sumando de la hipófisis? La glándula suprarrenal, ¿ves? ¿Por qué se le llama suprarrenal? Porque está encima del riñón, es la gorrita del riñón. ¿Quién más está a cargo de la hipófisis? Ah, las gónadas. Ellos son las gónadas. Que va a haber gónadas masculinas como los testículos. Y gónadas femeninas como ¿quién? Como los ovarios. Entonces mira, date cuenta cómo es que la hipófisis está a cargo de todas ellas. O sea, el hipotálamo le dirige a ella, pero ella manda todas esas glándulas. ¿Quién más? A los melanocitos, mira, ve. Acá están, a los melanocitos. ¿Para qué sirven los melanocitos? Para dar pigmentación a la piel. Está a cargo también del crecimiento de los huesos, de los músculos, también de la glándula mamaria. Acá de las mamas, ¿verdad? De la glándula mamaria. Entonces también está a cargo de la glándula mamaria, ¿ya? De la glándula mamaria, ¿no? ¿Ya? Entonces, date cuenta que la hipófisis dirige a todos estos, ¿no? Profesor, y no los dirige el riñón. No, es que en realidad la hipófisis no elabora hormonas que van a dirigir el riñón ni el útero, sino que eso los elabora ¿quién? Los elabora el hipotálamo. La hipófisis solo los almacena. Ahora, la hipófisis está compuesta por dos partes. ¿Cuáles son, profesor? Mira, acá esta parte es la parte posterior de la hipófisis. ¿Cómo le llamamos? Lóbulo posterior. Profesor, ¿cómo no entendí, profesor? Tiene dos partes, acá te lo voy a pintar. Vamos a pintar de verdecito el lóbulo posterior. Esta parte sería el lóbulo posterior, ¿ya? La parte de atrás. Y por acá vamos a pintar, no sé, ya, de amarillito quizás. Ya, vamos a pintar por acá. Y esta región de acá sería el lóbulo anterior. Entonces la hipófisis tiene dos partes. ¿Cuáles son, profesor? El lóbulo anterior, acá está, el lóbulo posterior, discúlpame. Lóbulo posterior. El lóbulo posterior. ¿Cómo se llama este lóbulo posterior? Se llama neurohipófisis. ¿Por qué neurohipófisis, profesor? ¿Te acuerdas que te dije que acá almacena las hormonas producidas por el hipotálamo? Y el hipotálamo es parte del sistema nervioso. El hipotálamo funciona como una glándula, pero es parte del sistema nervioso central. Entonces, por eso es neurohipófisis, porque almacena las hormonas del hipotálamo. Y esta se llama como el lóbulo anterior, en cambio, tiene otro nombre, ¿no? Esa parte sí elabora y se llama lóbulo anterior, o ¿qué más? Conocida como adenohipófisis. Entonces, ¿cómo se llama? Lóbulo anterior o adenohipófisis. Entonces, la hipófisis como tal tiene dos lóbulos, un lóbulo anterior, conocida como adenohipófisis, y un lóbulo posterior, conocida como neurohipófisis. Acuérdate que el lóbulo posterior no sintetiza ninguna hormona,
almacena las hormonas sintetizadas por el hipotálamo, que serían la vasopresina o ADH, y la oxitocina, ¿verdad? Entonces, ahí aclarar esa función, ¿no?, del lóbulo posterior, ¿ya? Profesor, ¿qué más tenemos acá? Ahora vamos a ver cómo es que la hipófisis, que es el capataz, va a ordenar a las distintas glándulas a que cumplan su función. Por ejemplo, el lóbulo anterior, la adenohipófisis, estimula ¿a quién? Va a estimular a la glándula tiroides. La glándula tiroides, si te van a preguntar en el examen, te podrían decir, ¿cuál es la glándula que tiene forma de H? Y se encuentra en la parte anterior del cuello. ¿Qué forma tiene? De H. Y se encuentra en la parte anterior del cuello. Entonces, si te dicen eso, en la parte anterior del cuello en forma de H, tú marcarías glándula tiroides. ¿Y con qué hormona, qué mensajero químico le envía a la glándula tiroides la hipófisis anterior o la adenohipófisis para ordenarle? Le va a enviar la famosa TSH. Profesor, ¿qué es eso de la TSH? A esta hormona lo conocemos como hormona, la H es de hormona, estimulante. ¿De qué, profesor? Ya, ¿para dónde va? A la tiroides. De la tiroides. ¿Cómo se llama? Hormona estimulante de la tiroides. Entonces así se le llama, ¿no? Esta es la famosa hormona estimulante de la tiroides, la TSH. ¿Y qué hace? Estimula la tiroides, que tiene forma de H, está en la parte anterior del cuello, por debajo del cartílago tiroideo, ¿no?, de la manzana de Adán. Ahora, ¿dónde está la tiroides, profe? Acá, esta es la tiroides. Ya, esa sería la tiroides. Entonces, la glándula tiroides, ya, la glándula tiroides va a producir algunas hormonas. Profesor, ¿y qué hormonas produce la glándula tiroides? Entonces, la glándula tiroides va a producir especialmente tres hormonas: la T3, la T4 y la calcitonina. ¿Cuántas hormonas produce, profesor? Tres hormonas. La T3 se le llama triiodotironina. ¿Cómo, profesor? Triiodotironina. ¿Por qué triiodo? Porque tiene 3 átomos de yodo. Y la T4 tiene 4 átomos de yodo. Algunos le dicen tetraiodotironina, pero para abreviar su nombre se le ha colocado tiroxina. Más fácil, ¿no? Tiroxina. Ya. Ellos dos, tanto la triiodotironina, ya, la triiodotironina y la tiroxina, van a actuar ¿dónde? Ellos van a regular el metabolismo, ya. Especialmente van a regular el crecimiento y el desarrollo ¿de qué? Del sistema nervioso. ¿Y de quién más? Y del hueso, ya, de los huesos. Ellos van a regular el desarrollo del sistema nervioso y de los huesos. Entonces esa va a ser la función de estas hormonas. Y sus alteraciones van a tener algunas, por ejemplo, en la edad adulta, ya, en la edad adulta, ya, ¿qué pasa en la edad adulta? Si a una persona produce poca T3 o poca T4, o sea, tiene una hipofunción, no funciona bien, funciona una hipofunción. Hipo significa bajo, ¿no? O sea, no produce las glándulas, no produce las suficientes hormonas. Te va a dar, ¿qué te va a dar? Un hipotiroidismo. ¿Qué te va a dar? Un hipotiroidismo. ¿Y qué es eso, profesor? Una persona con hipotiroidismo va a ser una persona que normalmente para cansada, de sueño, se engorda sin comer, etcétera, ¿no? Y cuando tiene una hiperfunción, o sea, produce mucho ahora. Cuando hay una hiperfunción, mucha hormona tiroidea, que normalmente se puede dar por un tumor, va a generar un hipertiroidismo. Ya, un hipertiroidismo. Ya, entonces acá se va a producir ¿qué? ¿Y qué es un hipertiroidismo? El paciente viene con ojos saltones, es un paciente delgado, nervioso. Eso se da en la etapa adulta. Pero ¿qué pasa si la glándula tiroidea funciona mal en la infancia o en el nacimiento, ¿no? ¿Qué pasa en la infancia? No funciona bien. Acá sí es grave. Te va a dar una enfermedad llamada cretinismo. ¿Y qué es el cretinismo? Es un niño que va a crecer ¿qué?
con dos características. Va a ser enano y va a tener retraso mental. ¿Qué va a tener? Retraso mental. Entonces, el enano tiroideo es un enano con retraso mental. Entonces es grave una carencia, ¿no? Una carencia de hormonas tiroideas en el crecimiento de un niño, ¿no? Te va a dar una enfermedad llamada ¿qué? Cretinismo. Se va a llamar cretinismo la enfermedad. ¿Y qué cursa con es un enano con retraso mental, con malformaciones, etcétera? Profesor, pero usted me habló de la calcitonina también. Sí, la calcitonina es una hormona que va a regular el calcio en la sangre, ¿no? Y especialmente lo que hace esta hormona es disminuir el calcio en la sangre, por lo tanto es hipocalcemiante. ¿Y qué significa hipocalcemiante? Que disminuye la concentración de calcio en la sangre. ¿Qué hace? Disminuye o sea, guarda. ¿Qué hace prácticamente? Guarda el calcio. ¿Dónde? En el hueso. Si te pregunto, ¿qué hormona guarda el calcio en el hueso? La calcitonina. Él guarda el calcio. O sea, y si lo guarda, ¿de dónde lo saca? Pues lo saca de la sangre. Por lo tanto, disminuye las concentraciones de calcio en la sangre. Y esas son las hormonas ya tiroideas, ¿no? Que regulan el metabolismo del cuerpo. Ahora, en estas hormonas tiroideas tenemos 4 hormonas más pequeñitas, ¿no? Que tienen relación, sí, especialmente con la calcitonina. A estas hormonas las llamamos las hormonas paratiroides, las glándulas paratiroides, la glándula paratiroides. Profe, ¿y qué son estas glándulas paratiroides? Son glándulas que se encuentran aquí, son 4. Se encuentra una acá, otra acá, otra acá y otra acá. Son 4 glándulas que se encuentran en la parte posterior, o sea, atrás de la tiroides. Si lo puedes ver, acá hay 4 frijolitos, parecen, ¿no? Ya, que se encuentran atrás de la glándula tiroides. Entonces acá tenemos un frijolito, acá otro frijolito y otro frijolito. A eso se llaman glándulas paratiroideas y producen una hormona importante. ¿Qué hormona producen? Producen la aparato hormona. ¿Y para qué sirve, profesor, la aparato hormona? Su función del aparato hormona también regula. ¿Qué va a hacer? Regula el calcio en la sangre. ¿Y cómo lo va a regular? Va a ser el proceso inverso a la calcitonina. ¿Qué era la calcitonina? Era una hormona hipocalcemiante. ¿Ya qué va a ser? Hipercalcemiante. O sea, ¿qué quiere decir que es hipercalcemiante? Que aumenta el calcio en la sangre. ¿Qué hace? Aumenta el calcio en la sangre. Entonces, la aparato hormona aumenta el calcio en la sangre. Y cuando hay un tumor o hay una hipersecreción, ¿qué pasa cuando hay una hipersecreción de aparato hormona? Ya, mucha aparato hormona se produce. Esto va a generar cálculos renales. ¿Qué tipo de cálculos? De oxalacetato, ¿no? O de oxalato de calcio, ¿no? Cálculos de oxalato de calcio. Entonces, date cuenta que puede perjudicar, ¿no? Y también predispone a osteoporosis, ¿no? Entonces, una malfunción de cualquiera de estas desequilibra, obviamente, los iones calcio, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la parte tiroidea. Profesor, ahí también vemos que estimula la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal va a tener 3 partes. Acá tenemos su cápsula, que es la que envuelve. Acá tenemos su corteza. Y acá tenemos su médula, el centro. Lo importante son su corteza y su médula. En la corteza se van a producir algunas hormonas. ¿Como quién? Pero antes de decirte, vamos a ver qué hormona estimula, o a través de qué hormona estimula la hipófisis a la suprarrenal. A través de la hormona ACTH. ¿Cómo es la hormona, profesor? La famosa ACTH. ¿Y qué es esa hormona? Es la famosa hormona adrenocortical.
adrenocorticotropina. ¿Cómo se llama? Adrenocorticotropina. Esta hormona adrenocorticotropina va a estimular a la glándula suprarrenal para producir ¿qué? A través de la corteza, lo que se va a producir en la corteza, ¿qué van a hacer? Vamos a ver, ¿qué se produce en la corteza, profesor? En la corteza vamos a tener aldosterona, que es una hormona que regula la presión arterial o sube la presión arterial mediante la reabsorción de sodio. ¿Ya? ¿Qué va a hacer? Va a subir la presión arterial. ¿Qué más tenemos? La hormona del estrés, el cortisol, que es la hormona del estrés. Ya, ahí vemos. ¿Qué más va a producir? Algunos estrógenos, ¿no? Estrógenos, algunas hormonas sexuales. Y la médula se va a encargar de producir catecolaminas. ¿Qué son las catecolaminas, profesor? Son las hormonas del miedo o la huida. Por ejemplo, cuando tu suegro te corre, ¿qué liberas? Adrenalina. ¿Qué vas a liberar? Cuando te descubrió tu suegro en el cuarto de tu novia, te corres, ¿no? Entonces liberas adrenalina. ¿Qué se liberan? Catecolaminas. ¿Qué otra catecolamina? La noradrenalina. Entonces, de esa manera la glándula suprarrenal participa, ¿no? Ahora, también la hipófisis estimula a las gónadas, ya sean masculinas, en el caso de los varones, las masculinas, y en el caso de los ovarios, las femeninas, ¿no? Estimula también a las gónadas. ¿Y mediante qué hormona lo estimula? Mediante dos hormonas, la FSH y la LH. ¿Qué significa FSH? FSH significa hormona folículo estimulante. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Hormona folículo estimulante. Profesor, ¿y qué significa LH? Hormona luteinizante. ¿Qué significa? Hormona luteinizante. Entonces, mediante esas dos hormonas va a estimular en el testículo, ¿no? Por ejemplo, cuando la LH llega al testículo, ¿a quién estimula? Estimula las células de Leydig. ¿A quién lo estimula? A las células de... ¿Y las células de Leydig qué producen? La hormona sexual masculina, la testosterona. Entonces la LH hace que se produzca testosterona. ¿Cómo? Estimula las células de Leydig para que produzcan testosterona. Profe, ¿qué hace la FSH? La FSH va a estimular a la espermatogonia. Profesor, ¿y qué hace la espermatogonia? Realiza el proceso de espermatogénesis. ¿Qué es la espermatogénesis? Producir espermatozoides. Entonces, la FSH estimula que el testículo produzca espermatozoides. Eso es lo que hace la FSH. Profesor, ¿y en el ovario? ¿Qué hace la LH? La LH va a estimular al folículo también, ¿no? Al folículo ovárico, y también de alguna manera va a permitir su desarrollo. Pero también un importante de la LH es que hace la ovulación. Si te preguntan qué hormona permite la ovulación, es la LH. Y la FSH también estimula el folículo, permitiendo el desarrollo del folículo. Especialmente la FSH va con el desarrollo. Pero no te olvides que la LH normalmente actúa como que dando la ovulación. Entonces te preguntan, ¿qué hormona, ¿qué hormona se eleva en la ovulación? En la ovulación la LH es la que se eleva. Ya es el día, ¿qué día es? ¿Cuántos días dura el ciclo ovárico? 14 días. Entonces, en 14 días la LH sube, ¿ya? Y de esa manera es como se podría decir que se estimula. Ahora, esta también LH permite la producción de ¿qué? De progesterona. Ya este ovario produce progesterona y estrógenos. ¿A través de qué? De una parte que se llama el cuerpo lúteo. ¿Cómo se llama? Cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Entonces, ¿quién produce la progesterona y los estrógenos? Lo produce el cuerpo lúteo o el cuerpo amarillo. ¿Dónde se encuentran? En el ovario.
se encuentren en el hogar. ¿Ya? Entonces de esa manera es como actúan la FSH y la LH en las gónadas. Ahora vamos a ver, para por ejemplo, cuando si tú trabajas en el sol, quizás sembrando arroz, motocarreando, ves que la zona de la piel que se expone al sol se hace más oscura, se pigmenta. ¿Por qué se da eso? Es un mecanismo de defensa del cuerpo. Cuando la piel es expuesta al sol, se sintetiza una hormona, la MSH, que significa la hormona estimulante de los melanocitos. ¿Cómo se llama? Hormona estimulante de los melanocitos. ¿Y qué va a hacer esto? Va a permitir que se sintetice más melanina y tu piel se haga más oscura. Por lo tanto, los morenitos que tienen más melanina. Entonces, los melanocitos que producen melanina, bueno, para que te hagas negro sambo, ¿no? Piel oscura. ¿O qué hace? Hace la pigmentación. ¿Y para qué te pigmentas? Para protegerse. Esta pigmentación sirve para proteger. ¿De qué te protege? De los rayos UV, ¿no? De la radiación UV. Ese es un mecanismo de defensa, ¿no? Ya, pero también la hipófisis estimula el crecimiento de huesos y músculos a través de una hormona conocida como la GH, que su nombre correcto es la soma. ¿Cómo se llama la GH o hormona del crecimiento? Somatotropina. Ya, la somatotropina. ¿Cómo le llaman? Hormona del crecimiento. ¿Y dónde actúa la hormona del crecimiento? Actúa en los huesos y músculos del cuerpo. Ahí actúa, ¿no? Entonces la GH, somatotropina, hormona del crecimiento, actúa en los huesos y músculos. Entonces acá hay algunas alteraciones, ¿no? ¿Qué pasa si en la niñez, por acá vemos, si en la niñez hay una hipofunción, ¿no? De esta hormona, no se produce una hipofunción, ¿no? No se produce. Poca GH, ¿ya? Una poca GH, o sea, se produce poca hormona GH o de crecimiento. Entonces, si hay poca, se va a producir el enanismo. Pero esto no es un enanismo como el tiroideo que vimos acá, que tenía retraso mental, ¿verdad? Este tiroideo tenía un retraso mental. Por ejemplo, si veíamos acá, el cretinismo era un enano con retraso mental, pero acá no. Es un enano que no tiene retraso mental, simplemente es pequeñito, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay mucha producción? O sea, sigue produciéndose, nunca para, porque la hormona normalmente llega hasta una etapa que ya no se produce, ¿no? Pasa los 18 años, algunos 15 años, o sea, mucha GH. Desde niño, nunca dejas de secretar, te da gigantismo. Pero ¿qué pasa? Imaginas que juegas deporte y en la edad adulta tienes un golpe. Y a partir de ese golpe te sale un tumor. Entonces ya pasó tu edad de crecimiento. Tienes 30 años ya. Entonces empiezas a producir mucha GH, pero ya cuando pasó tu etapa de crecimiento. Te da el síndrome de Shrek llamado acromegalia. Es el síndrome de Shrek, ¿no? Quiere decir que tu mandíbula se hace grande, tus manos se hacen grandes. O sea, tus huesos ya no crecen de largo, sino crecen de ancho, porque ya pasó tu etapa de crecimiento. En cambio, si hay mucha secreción desde la niñez, te da gigantismo, pero si de adulto ya inicias a producir, entonces te da acromegalia. Entonces, ¿pero qué pasa si la hipófisis estimula la glándula mamaria? Se produce la PRL, que sería la hormona prolactina. ¿Quién es? La hormona prolactina. Esta hormona prolactina estimula a la glándula mamaria para producir leche. Ya, produce leche. Pero acá vemos, ahora, estas son todas las hormonas que produce la adenohipófisis. Pero faltan las hormonas que produce la neurohipófisis. Profe, pero usted me ha dicho que la neurohipófisis no produce hormonas. Sí, es cierto, solo la almacena. ¿Quién produce las hormonas? Lo sintetiza el hipotálamo, la DH y la oxitocina. Entonces empezamos con la oxitocina. Por acá la oxitocina ya va a estimular ¿a quién? Principalmente al útero. ¿Para qué? ¿Qué hace en el útero? Vemos al útero. Lo que hace en el útero es generar la contracción.
¿Qué hace en el útero? Genera una contracción. ¿En qué? ¿Para qué sirve, profe? Para el parto. Pues, ¿cómo crees que el bebito sale? Porque se libera oxitocina, el útero se contrae y el bebé sale. Pero esta oxitocina también interviene en la glándula mamaria. Y participa, ¿cómo, profesor, interviene en la glándula mamaria? Participa en la eyección de la leche, para que salga la leche. Eyección de la leche. Entonces la oxitocina también. Entonces, ¿quién genera la síntesis de leche? La prolactina. ¿Quién genera la eyección de la leche? La oxitocina. No te olvides. Profesor, pero hay otra hormona que se lo produce. Claro, es la ADH. Lo produce, lo sintetiza el hipotálamo y se almacena en la neurohipófisis, conocida como hormona antidiurética. Algunos también le llaman vasopresina porque sube la presión. Ya, la vasopresina. Entonces, ¿dónde actúa? Va a actuar en el riñón, pues, ¿no? Va a actuar en el riñón. ¿Y qué va a hacer en el riñón? La función de la vasopresina en el riñón es retención de agua o de líquidos. Y esa retención de agua o de líquidos, ¿qué hace? Aumenta el volumen de sangre. Y si aumenta el volumen de sangre, ¿qué aumenta? Aumenta la presión arterial. Por eso se llama vasopresina. Normalmente la vasopresina actúa cuando tú consumes sal. Por ejemplo, si tú comes una cancha con harta sal, se activa la vasopresina y aumenta la presión. Por eso la sal aumenta la presión arterial. También, pero cuando se inhibe la antidiurética, el alcohol inhibe o bloquea a la antidiurética, no lo deja que se produzca. Por eso lo inhibe. Por eso es que cuando una persona está alcoholizada, ya no hay retención de agua, por eso orina cada rato, ¿no? ¿Por qué cada vez que estás borracho orinas cada rato? Porque hay una inhibición del ADH. Al haber inhibición del ADH, pues ya no se retiene agua y la orina solamente sale, ¿no? ¿Ya? Entonces, esas serían las hormonas que produce tanto la neurohipófisis como la adenohipófisis. Pero ahora vamos a ver otras glándulas que también producen hormonas, pero no son gobernadas directamente por el capataz, ¿no? Sino son un poco más independientes. Y acá tenemos, sí son controladas por el sistema nervioso, pero no estrictamente por la hipófisis. Y acá tenemos una que es la glándula pineal. ¿Cómo se llama? Glándula pineal. Algunos le llaman epífisis. ¿Qué produce, profesor, esta glándula? Produce la hormona del sueño. La hormona del sueño. ¿Quién es la hormona del sueño? La melatonina. ¿Quién es la hormona del sueño? La melatonina. Por ejemplo, las pacientes que sufren de insomnio, se les da melatonina para que puedan dormir, ¿verdad? Por eso es la hormona del sueño. Este es el corazón, ¿verdad? Profesor, ¿qué no vas a ver qué es el corazón? Claro, es tu corazón, pues, ¿no? Porque lo tienes dolido porque ya te dejó. El corazón también produce una hormona. ¿Cómo se llama la hormona? Se llama el péptido natidiurético. ¿Cómo se llama? Péptido natidiurético. ¿Y qué hace este péptido natidiurético? Su función principal va a ser que disminución de volumen de sangre, o sea, lo contrario de la antidiurética. ¿Qué disminuye? El volumen sanguíneo. Y si disminuye el volumen, ¿qué pasa? ¿Disminuye también quién? Disminuye la presión, ¿no? Disminuye la presión sanguínea, ¿no? La presión arterial. Entonces, cuando el corazón se ve comprometido a una presión arterial muy alta, como un método de rescate, libera el péptido natidiurético y eso hace que se disminuye la presión. Entonces, en cuanto a esto, ¿no? Y ahora tenemos otra glándula que es mixta, pero a nosotros nos importa la parte endocrina, que son los islotes de Langerhans. Entonces, estos islotes de Langerhans de acá van a tener tres tipos de células: las células beta, las células alfa y las células delta. Las beta van a sintetizar insulina.
Las alfa van a sintetizar glucagón y las delta somatostatina. ¿Qué van a sintetizar? Somatostatina. Lo que me importa, lo más importante acá, son la de la insulina y del glucagón. Que las células beta sintetizan insulina y las alfa glucagón. La somatostatina solo se encarga de inhibir o compensar a la hormona del crecimiento que viene a ser ¿quién? Que viene a ser la somatotropina. Entonces, ahora vamos a ver de la insulina. ¿Cómo esto se manifiesta? Por ejemplo, acá vamos a tener las células alfa. Ya, vamos a tener las células alfa. ¿Qué van a producir? Glucagón. Vamos a tener las células beta. ¿Qué van a producir? Insulina. ¿Cuáles son las más abundantes? Estas, en un 80%, ¿no? Y las delta, somatostatina. ¿Qué hace el glucagón? El glucagón lo que va a hacer es aumentar la glucosa en la sangre. Por ejemplo, es la hormona del ayuno. En el ayuno hay poca glucosa porque no has comido, por lo tanto es una hormona hiperglucemiante. ¿Qué significa hiperglucemiante? Que aumenta la glucosa en la sangre. Por lo tanto, el glucagón hace un proceso conocido como glucogenólisis. O sea, rompe el glucógeno y lo libera en la sangre. ¿De dónde hace eso? ¿De dónde saca el glucógeno? Del hígado. Entonces saca el glucógeno del hígado, lo rompe y libera glucosa en la sangre. La insulina es la hormona de las comidas, ¿no? Del almuerzo. Cuando tú almuerzas, ya, cuando tú comes algo, la glucosa se sube, por lo tanto el páncreas libera insulina. Por lo tanto es una hormona hiper. ¿Será? ¿Aumenta la glucosa? No, porque la glucosa está subida, por lo tanto va a ser hipoglucemiante. O sea, se encarga de disminuir la glucosa en la sangre. Ya, se encarga de disminuir la glucosa en la sangre. Por lo tanto, va a ser una hipoglucemiante. Ya va a ser hipoglucemiante. Ya, por lo tanto, ¿qué va a hacer? Esta va a ser glucogénesis. O sea, a partir del exceso de glucosa en la sangre, va a sintetizar glucógeno. ¿Y lo va a almacenar? ¿Dónde lo va a almacenar? En el hígado y en los músculos. Ya, ahí lo va a almacenar. Una cosita que me olvidaba también es que el riñón también produce hormonas, ¿no? El riñón produce renina y produce eritropoyetina. Ya, produce dos hormonas. La renina sirve para elevar la presión. Ya, eleva la presión arterial, aumenta la presión arterial. ¿Cómo la aumenta? Mediante el sistema. ¿Qué sistema, profesor? Renina, angiotensina, aldosterona. Que eso ya lo vimos en el sistema urinario. Y la eritropoyetina, ¿qué hace? Estimula ¿a quién? A la médula ósea, al hueso, a la médula ósea. ¿Qué médula ósea? Especialmente a la roja. ¿Para qué? Esta va a permitir la producción de ¿qué? Producción de glóbulos rojos. Ya, la producción de glóbulos rojos. Por lo tanto, si te faltan los riñones, no se va a producir eritropoyetina. Y al no producirse eritropoyetina, vas a tener anemia. Ahora, para terminar, ¿quién produce la eritropoyetina? Lo producen las células mesangiales del aparato yuxtaglomerular. Y la renina, las células yuxtaglomerulares. Y entonces te preguntan, ¿quién produce la eritropoyetina? Las células mesangiales. ¿Quién produce la renina? Ya, la eritropoyetina, las mesangiales. Ahora, hay una última que sería el timo. No se ha colocado acá, ¿no? El timo
Es una glándula que está presente en la niñez y también en la adolescencia. ¿Ya? Pero en la adolescencia hasta la edad adulta se atrofia ya. A partir de la adolescencia se atrofia. ¿De qué se encarga el timo? El timo se encarga de madurar. ¿Y qué más? Madura y procesa a los linfocitos. De los linfocitos. ¿Qué linfocitos? Linfocitos T. Estos linfocitos T más adelante van a dar una inmunidad celular, ¿verdad? Ya va a darnos formar parte de nuestro sistema inmunológico. ¿Mediante qué hormona lo hacen? Hay una hormona que se llama la timosina. La timosina es la que actúa acá para generar este proceso. Ya, entonces chicos, eso es todo, ahí quedamos. No te olvides, somos Academia Liceo, tu mejor opción. Si quieres esta lámina, lo puedes encontrar en nuestra página. Chao.